pedimos durante la presentación, al momento de finalizar, habrá un tiempo para que puedan proceder con las preguntas en caso de que existan. Y no sé si les parece, vamos a esperar solamente unos 5 minutos para ver si se conecta alguien más y daríamos inicio a la presentación. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes con todos. Bueno, como dijo Vanessa en la introducción, mi nombre es Marco Acosta. Bienvenidos a este webinar de la importancia del cumplimiento de la normativa ambiental. Este webinar está diseñado, como ustedes ven el temario ya en la pantalla, para hablar un poco de los cuerpos, de los principios que enmarcan todo el sistema normativo ambiental en el Ecuador. ¿Qué cuerpos legales? Los más importantes, obviamente, no vamos a entrar mucho en detalle en cuestiones de normativa técnica. Vamos a hablar también sobre los incentivos a quienes cumplen con la normativa ambiental, porque hay dos formas de cumplir, ¿no? Por voluntad, por conciencia ambiental, y por los incentivos que eso generaría, y la otra también por temor a la aplicación del régimen sancionador que también se establece en nuestro Código Orgánico del Ambiente. Hablamos de obligaciones también, las obligaciones que tienen los operadores de cualquier actividad de productos o servicios en el Ecuador, y terminamos justamente con eso, con el régimen sancionador, para determinar cuáles son las posibles multas, sobre todo económicas, cuando se trata de infracciones en materia ambiental establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Nuevamente, bienvenidos, y
a la mitad de la presentación, ¿no es cierto? Vamos a hacer una breve pausa para escuchar preguntas de parte de ustedes. Pueden hacerlo de manera escrita en el chat de la sala virtual o también, si son tan amables, pueden hacer la mano para darles paso a su pregunta en la mitad de esta charla. Muy bien, entonces damos inicio a este webinar, ¿no? Básicamente la normativa ambiental está para regular los derechos, los deberes y las garantías que se establecen en nuestra Constitución. Como ustedes saben, nuestra Constitución del 2008 es garantista de los derechos de la naturaleza, ¿no? Para proteger, para realizar el buen vivir, ¿no? Y tener el summa causa. Entonces, todo el ordenamiento jurídico a partir de la Constitución del 2008 fue reestructurado, se demoró un poco, ¿no? Porque el Código Orgánico del Ambiente, no tenemos ni 5 años de vigencia del Código Orgánico, peor del reglamento del Código Orgánico, y de hecho algunos planes, algunos programas todavía están pendientes. Estos planes y estos programas que están establecidos en el Código Orgánico del Ambiente, algunos de ellos están pendientes de ser emitidos o generados por parte de la autoridad, del Ejecutivo o del Legislativo de acuerdo a sus respectivas responsabilidades. Entonces, en eso se basa la normativa ambiental para regular los derechos, los deberes y las garantías contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Vamos a hablar sobre los principios que establece nuestra normativa. Sí, el principio de responsabilidad integral, el principio de responsabilidad integral es de preferencia, ¿no? Se aplica a todos aquellos operadores que usan productos químicos o que generan desechos peligrosos, no peligrosos, ya que somos los responsables de todo el ciclo de vida de estos desechos, desde su generación hasta la disposición final en condiciones de inocuidad para el ambiente y para la salud humana. Entonces, es desde la cuna a la tumba el principio de responsabilidad integral. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas. El Estado debe promover que todas las industrias, que todos los sectores estratégicos y los operadores privados en general, ¿no es cierto?, usen tecnologías limpias, usen energías renovables para evitar la contaminación y el impacto en el ambiente. El desarrollo sostenible, un concepto ya vigente y usado comúnmente en nuestra normativa desde el 92, se basa en que nosotros tenemos derecho, ¿no?, a un aprovechamiento responsable de los recursos naturales que tenemos, siempre y cuando se garantiza que las generaciones futuras tengan el mismo derecho, tengan la misma oportunidad del disfruto de esos recursos. El principio de indivio pro natura nos indica que en caso de duda, en caso de contraposición de normativas, de leyes, de reglamentos, pues todo se definirá en favor de la naturaleza, ¿sí? Este es el principio pro natura. El acceso a la información, todas las comunidades, cualquier persona ecuatoriana que esté en el territorio ecuatoriano tiene derecho al acceso a la información, a procesos de participación ciudadana, incluso el Estado para realizar proyectos o para otorgar permisos de proyectos deberá informar adecuadamente y de manera completa a las comunidades de su área de influencia a las que se verían afectados con estos proyectos. El que contamina paga. El que contamina paga, pues, tiene dos momentos, ¿no? Incluso si mi actividad yo sé que va a generar un impacto ambiental, yo debo incluir en mis costos, en mi financiamiento del proyecto, yo debo incluir los valores necesarios para prevenir esa contaminación y para remediar en caso de que se den, ¿no? Entonces, y una vez que se produce esa contaminación, pues el que contamina paga, tiene la obligación, el que contamina tiene la obligación de pagar todos los valores que son necesarios para remediar esos daños. Precaución y prevención. El de precaución, cuando no hay certeza, evidencia de un daño, y el de prevención, cuando sí hay certeza científica del daño, igual son principios que aseguran que se implementará medidas de mitigación, de reducción, de eliminación, de cesar, en definitiva, la afectación al ambiente.
Subsidiariedad, ese es un principio que aplica al Estado. El Estado de manera subsidiaria intervendrá para, controlar, para reparar el daño ambiental. En caso de que el operador no se haga responsable de ese daño, el Estado pues intervendrá inmediatamente para proteger la naturaleza. No sin dejar de ejercer su derecho de repetición, ¿no? Porque tiene que el Estado cubrirle esos Tal vez arriba, errores al responsable izquierda. del daño y del impacto ambiental. Y la reparación integral busca que una vez dado, ocurrido un impacto, un daño al ambiente, hay que evitar la recurrencia, hay que facilitar la restitución de los ecosistemas, ¿no es cierto? Y hay que revertir esos impactos y daños ambientales. Entonces ahí se aplica el principio de reparación integral. Todos estos principios están escritos en el Código Orgánico del Ambiente, en el libro 1, y son los que marcan, ¿sí? Son los que marcan el desarrollo de toda la normativa ambiental que tenemos en el Ecuador, ¿ya? Pasemos a ver los cuerpos legales importantes, más importantes, ¿no? Dado el tiempo y el objeto y el alcance de esta presentación. Tenemos el Código Orgánico del Ambiente, que está vigente, se fue promulgado el 12 de abril del 2017, ¿no es cierto? Entró en vigencia un año después, de acuerdo a una disposición final que está en el mismo Código Orgánico del Ambiente. Tenemos el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que entró en vigencia el 12 de junio del 2019. El texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente fue promulgado el 31 de marzo del 2003, pero ha sido sujeto de muchos cambios, de muchas variaciones, especialmente a partir del 2013, ¿no es cierto? Hubo bastantes acuerdos ministeriales mediante los cuales se hacían los cambios, las modificaciones, aumentos del TUSMA. Vamos. El último pues, fue el 061, que Vale. es importante, ¿no? El 061, que está vigente hasta el momento, pero el TUSMA está vigente desde el 31 de marzo de 2013. El acuerdo ministerial 0927A, vigente desde el 2015, el 4 de noviembre de 2015, tiene toda la normativa técnica con lo que se relaciona a parámetros, ¿no? A parámetros de los límites máximos permisibles de contaminación hacia todos los componentes ambientales. Y la norma técnica 2266, que es una norma técnica importante porque trata del manejo, transporte, almacenamiento de materiales peligrosos. Ahí se incluyen los productos químicos, incluyen los desechos peligrosos. Esos son los cuerpos legales grandes, ¿no? Los que rigen la normativa ambiental en el Ecuador. ¿Cuáles son los incentivos de aplicar la normativa ambiental? Tenemos incentivos económicos, como los créditos verdes. Estos incentivos, lamentablemente, estos incentivos todavía no están normados, ¿no es cierto? Normados por la autoridad ambiental. Hay un Plan Nacional de Inversiones Ambientales que lo emite el Ministerio del Ambiente cada año. Hay un fondo ambiental, pero se disolvió. Hubo un fondo ambiental, pues fue disuelto en abril del 2016, pero se creó un fondo de inversión ambiental sostenible a partir del 16 de septiembre del 2017. Entonces, en estos fondos ambientales o a través de estos fondos ambientales son los que la autoridad ambiental competente, o sea, el Ministerio de Agua y Ambiente, los responsables de crear los incentivos económicos a través de créditos verdes para los operadores que cumplan totalmente con la normativa ambiental, entre otros requisitos, ¿no? Entonces, estos son los incentivos que tiene la normativa para el cumplimiento de los operadores en el Ecuador. Hay otro tipo de incentivos honoríficos que son a aquellos operadores que apoyan la sostenibilidad, la restauración, la conservación, pues se les dará un incentivo honorífico de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, ¿no? Hay la certificación ambiental, ¿sí? También los certificadores privados en cumplimiento con criterios técnicos de la Autoridad Ambiental Nacional harán
o darán certificados ambientales que reflejen el cumplimiento de la normativa ambiental, las buenas prácticas ambientales, las prácticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Estos son los incentivos tanto económicos como no económicos que se establecen en la normativa. Algunos, como ya lo mencionamos, todavía falta ya la normativa secundaria para llevarlos a cabo, para implementarlos, pero existen en otra normativa los incentivos para poder, para quienes cumplen totalmente con la normativa ambiental, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que se establecen en la normativa ambiental? La mayor parte de las obligaciones, entiendo yo que las conocemos, ¿no? Hay dos campos o dos momentos importantes y de obligatorio cumplimiento en nuestra normativa ambiental para quienes desarrollan actividades de producción y de servicios también, prestan servicios. La regularización y el control, ¿no es cierto? Entonces, la regularización ambiental dependerá del impacto. Depende del impacto que tenga mi actividad, la actividad que desarrollo como operador, ¿no? Para los impactos no significativos existe la no obligatoriedad, porque no es obligatorio, de obtener un certificado ambiental, ¿no? Para los de bajo impacto se obtiene el registro ambiental y para los de alto y medio impacto se obtiene la licencia ambiental. Estos son las autorizaciones administrativas ambientales establecidas en nuestra normativa, ¿no es cierto? Y que son de obligatorio cumplimiento desde bajo hasta alto impacto. Como les digo, los que tienen impacto no significativo obtienen un certificado ambiental. ¿Cómo sé qué impacto tengo? En la página del Ministerio del Ambiente, en el Sistema Único de Información Ambiental, en el SUIA, en esa plataforma, pues uno al ingresar datos o encasillarse dentro de los tipos de actividades productivas de acuerdo al SIU, en función de su operación, del alcance, incluso de cantidades, ¿no? De consumos, de metros cuadrados, de hectáreas, uno va determinando qué tipo de impacto tiene la operación que desarrollo, ¿no? Entonces, una vez que uno ya tiene el tipo de impacto, el mismo SUIA es el responsable de marcar el camino de la regularización. Lo que se debe hacer es seguir los pasos que se establecen en este SUIA para obtener la autorización administrativa correspondiente. La regularización ambiental, ¿no es cierto? Bueno, en este momento el SUIA está en modo de actualización. Hay algunas actividades SIU que todavía uno no encuentra para determinar qué tipo de impacto tiene, pero en sí es una herramienta muy buena para regularizar la actividad en materia ambiental, ¿no? Y estandarizar sobre todo los procesos, ¿no? Es una herramienta muy buena y muy práctica para todos, tanto operadores como consultores. Una vez que obtienen, después del proceso de obtención de las autorizaciones administrativas, ya tiene usted su permiso ambiental, ¿no? Lo que queda es hacer el control. Y el control es permanente hasta que termine la vida de la empresa, ¿ok? Del negocio, de la industria. Entonces, durante toda la vida útil de esa empresa, de ese negocio, de esa instalación, tiene que acatarse a los sistemas de control que tiene la autoridad ambiental establecidos en su normativa. Ustedes tienen, si son de medio o alto impacto, es decir, si obtuvieron una licencia ambiental, el mecanismo de control será la auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? La auditoría ambiental de cumplimiento se realiza la primera al año y de ahí cada 3 años está establecido en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Si usted es de bajo impacto o su operación es de bajo impacto, la actividad o el mecanismo, perdón, de control ambiental es del informe ambiental de cumplimiento. El informe ambiental de cumplimiento usted lo realiza al año de haber obtenido el registro ambiental, porque es de bajo impacto, no nos olvidemos, y de ahí cada 2 años. Aparte de eso, pues tienen monitoreos, ¿no? Los monitoreos, las inspecciones y vigilancia ciudadana. Las inspecciones puede hacerlo de oficio, por denuncia, cualquier momento, la autoridad ambiental competente. Los monitoreos ambientales también puede hacer la autoridad, ¿no? En caso de, aplicando los principios que vimos al inicio de precaución o de prevención, pues ellos pueden hacer monitoreos ambientales para determinar si
está contaminando o no cierta actividad productiva. Y la vigilancia ciudadana, ¿no? La vigilancia ciudadana tiene todo, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación, diría yo, de ejercer este mecanismo de control para asegurar que su ambiente, su área de influencia donde desarrolla, porque en nuestras ciudades no tenemos muy bien definido todavía áreas industriales y áreas de uso doméstico, ¿no? El uso de suelo doméstico. Entonces, esta falta de planificación o de organización lleva muchas veces a que los ciudadanos convivan con industrias, con establecimientos que generan impactos superiores a los normalmente de la vida cotidiana. Entonces, es importante la vigilancia ciudadana justamente para controlar a estos impactos y sobre todo asegurar una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, estas son en breves rasgos las obligaciones establecidas en la normativa ambiental a todas las operadoras que están en el Ecuador, a los que elaboran productos, a los que prestan servicios y se deben cumplir de manera obligatoria en el territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, en este punto que hemos llegado a la mitad del webinar, pues no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, si alguien tiene que hacer algún comentario, un aporte a este chat. Veo que ya tenemos preguntas acá. A ver, aquí dice que el contamina paga. ¿Por qué entonces el Estado tiene que asumir la remediación del 100% de los costos de los proyectos mineros? Ok, el que contamina paga está establecido como principio en el Código Orgánico del Ambiente. Cuando el Estado asume los costos de remediación, se trata de aplicar el otro principio, el 10º de subsidiariedad. Ese principio lo que determina que cuando el responsable del daño, ¿no? El que causó ese daño, ese impacto, no se hace responsable de ese daño, el Estado interviene de manera subsidiaria y oportuna para remediar, para que las cosas, para facilitar la restitución de ese ecosistema. Pero eso no quiere decir que el Estado se quede con el costo. Por eso es el principio de subsidiariedad atado al derecho de repetición, ¿no? Entonces el Estado lo que tiene es que de manera complementaria y obligatoria, ¿no? Repetir, porque si no lo hace, también aplica las mismas sanciones por acción o omisión al servidor público que no lo realizó. Entonces, son principios, ¿no? Porque muchas veces hay industrias que contaminan, ¿no? Algunas se quedan en el país, otras no. Entonces, el Estado entra a través del principio de subsidiariedad a mitigar y a revertir esos impactos ambientales, pero sin olvidarse del derecho de repetición, que también debe hacerlo el Estado a esas empresas. El registro, a ver, tengo otra pregunta. ¿El registro ambiental no hay auditoría ambiental? No. En el registro ambiental es para operadores de impacto bajo y el mecanismo de control del registro ambiental se llama informe ambiental de cumplimiento, ¿no? Para este tipo de impacto bajo, no es necesario contratar un consultor o una empresa consultora para realizar eso, ¿no? Así lo establece la normativa. Ahora, cuando usted elabora el registro ambiental en su IA, pues sí debe tener ciertos conocimientos, sobre todo cuando llega a la generación del plan de manejo ambiental. Porque si bien es cierto, puede usted poner las actividades que cree conveniente en ese momento, el problema surge un año después, cuando le toca hacer el informe ambiental de cumplimiento y se dan cuenta que las actividades que pusieron no están relacionadas a los impactos que se generen en su operación, ¿no? En su cadena de producción. Entonces, si bien no es obligatorio, pues sí es conveniente que se asesoren para los de bajo impacto. Otra pregunta, ¿se necesita algún tipo de permiso por parte del MAE para gestionar licencias y registros ambientales? A ver, aquí voy a tratar de entender la pregunta. El registro o la licencia ambiental en sí ya es un permiso, ¿no es cierto? Es un permiso
que les da la autoridad ambiental para llevar a cabo su proceso productivo o su proceso de prestar un servicio, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Este permiso lo que dice que, ok, esta industria, este establecimiento hizo la tarea, evaluó, identificó sus aspectos y sus impactos, ¿no es cierto? Y estableció un plan de manejo para prevenir, controlar y mitigar esos impactos, ¿no? Entonces, al hacer eso, usted está obteniendo el permiso para llevar a cabo su actividad, ¿ok? Ahora, si la pregunta va, ¿quién hace el estudio o el proceso hasta obtener ese permiso ambiental? Pues sí, el Ministerio del Ambiente, del Agua y Ambiente, certifica, ¿no? Genera certificados a las empresas consultoras o consultores individuales que elaboran estos estudios para que el operador obtenga su permiso ambiental. No sé si con eso quedó clara la pregunta. Otra pregunta acá, en los registros ambientales, ¿por qué ahora se debe tramitar primero el registro general de desechos peligrosos y especiales? ¿Se puede sacar el registro general de desechos peligrosos y especiales? A ver, no es primero, ¿no? De hecho, puede ser de manera simultánea o incluso cuando ustedes obtienen el registro, le ponen ahí, perdón, sí, el registro ambiental, le ponen como una obligación del registro ambiental que obtenga su registro generador de desechos peligrosos, ¿no? No tiene que hacer primero el RGDP, ¿no? Primero tiene que empezar con el registro ambiental o la licencia ambiental. Puede hacer simultáneamente su RGDP o incluso cuando le otorgan el registro le dicen que debe sacar el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? ¿Cómo hago vigilancia ciudadana si en los proyectos mineros no te dejan ingresar? Se brindan como un búnker. Caso EXA. A ver, hay incluso un reglamento, ¿verdad? Hay incluso un reglamento de cómo hacer vigilancia, veeduría, más que vigilancia, el término exacto es veeduría ciudadana. Entonces, ese reglamento de veeduría ciudadana, hay un reglamento general de veeduría ciudadana publicado en el 9 de enero del 2017, ¿no es cierto? Ahí se establece, ¿no? Ahí se establece los temas de cómo aplicar, cómo organizarse la ciudadanía para llevar a cabo estos procesos. Y la vigilancia ciudadana o comunitaria, los interesados deben solicitar la autorización previa a la autoridad ambiental competente para ingresar al lugar donde se desarrollan los procesos, ¿no? Entonces, es cuestión de organizarse, coordinar con la autoridad ambiental competente para que, con el permiso de la autoridad ambiental competente, la ciudadanía organizada puede ingresar a donde se desarrollan las actividades productivas. No sé exactamente qué sucede en caso EXA, pero ahí ustedes o la comunidad debe valerse de la autoridad ambiental para ingresar a las actividades que presumiblemente no cumplen con la normativa, ¿no? Porque todas las actividades van a generar impactos ambientales, eso es un hecho. Pero lo importante es que si se generan impactos, apliquen su plan de manejo para que cumpla la normativa ambiental. La parte de la normativa que se está tratando, sí, o sea, de manera específica más relacionada con la calidad ambiental. Se puede obtener el registro generador de desechos peligrosos sin tener contrato con el claro que sí. No es necesario, no es obligatorio tener el contrato con el gestor ambiental para el RGDP. Lo que sí le van a pedir es que usted mencione el tipo de disposición final que le va a dar a su desecho peligroso. Entonces, si es necesario no tener un contrato, pero sí por lo menos una cotización, un preacuerdo con el gestor para saber qué disposición final usted le va a dar a esa. Pero teniendo en cuenta todos, pues, hay más de dos sectores que van a hacer una discusión necesidad de algún gestor. Si le pueden apegar su micrófono, ruido en la presentación. ¿Me permiten? Ya, ok, listo. Para la sesión de la autoría ambiental es del año la primera vez, luego cada 2 años o cada 3, cada 3. Sí, eso le dije en la presentación. En otros mecanismos de control se puede aplicar por parte de la autoridad ambiental competente, aparte de los que se mencionan en la presentación. Son esos de ahí, ¿no? Monitoreos, inspecciones, vigilancia ciudadana y los de auditoría ambiental y de los informes ambientales de cumplimiento.
Dentro del reglamento al Código Orgánico del Ambiente se especifica que esta cartera de Estado emitirá la norma técnica de cumplimiento de lo señalado, pero tengo entendido que hasta el momento no se ha emitido alguna norma técnica para la gestión del patrimonio natural. ¿Se sigue trabajando con la norma antigua o netamente lo que establece el COE y su reglamento? Bueno, ahí vamos con el principio de indivio pro natura, ¿no? Si no hay todavía una normativa actualizada, porque sí, algunas normativas, algunos programas, algunas cosas están pendientes que se menciona en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, si no existe eso actualizado, estará vigente el anterior, ¿no? Porque cuando salga el actualizado van a derogar, hay unas disposiciones derogatorias al final de la normativa, van a derogar el anterior. Pero si es que la normativa anterior se contrapone o no tiene relación con lo que dice el Código Orgánico del Ambiente, el reglamento, pues ahí se aplica lo que dice las normas superiores jerárquicamente, ¿no? Aplicando, indico nuevamente, el principio de indubio pro natura. En el actual SUIA, al ingresar los datos preliminares para obtener el registro ambiental, direcciona primero a sacar el RGDPE. Antes no, pero ahora sí. Bueno, la plataforma de SUIA está como dije, en actualización en estos momentos. Nosotros hemos sacado registro ambiental y no me ha direccionado el RGDP. Tendríamos que ver, o usted tendría que ver qué escogió cuando estaba determinando las actividades, ¿no? De acuerdo al CIU. Entonces, ahí se debería ver qué actividad escogió para que suya automáticamente direccione al GDP. Normalmente no es así y a nosotros no nos ha pasado así. Me preguntan si sabemos sobre los requisitos para ser acreditado por el MAE para ser consultor independiente. Sí, hay un acuerdo ministerial. Ya les especifico qué tipo de acuerdo ministerial, pero hay un acuerdo ministerial que establece, el acuerdo ministerial 075, que establece todos los parámetros que debe una persona natural o una persona jurídica calificarse como consultor, ¿no? Consultor individual, porque hay dos categorías, los CI y los CC, consultor individual o compañía consultora. Independientemente si usted vaya como individual o persona natural o persona jurídica, tiene que apoyarse por un grupo multidisciplinario de técnicos, que puede ser debe ser ingenieros ambientales, sociólogos, biólogos, cartógrafos, antropólogos, arqueólogos, ¿no es cierto? Y aparte de eso, siempre con un abogado especialista en materia ambiental. Bueno, creo que hemos terminado de responder la mayoría de hecho, todas las preguntas que encontramos en el chat, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con nuestra presentación, ya que hemos solventado la mayor parte de preguntas, ¿no? Otra de las motivaciones, ¿no es cierto? Antes de entrar, porque estamos hablando del tema de por qué cumplir, la importancia de cumplir la normativa ambiental, porque tenemos conciencia, porque queremos hacerlos, porque nos sentimos incentivados a hacerlos, es también saber que los recursos naturales son no renovables. Entonces, ahí entra el tema de la economía circular, ¿no es cierto? Entonces, lo que trata la economía circular es que los desechos que para nosotros ya no tienen un uso en nuestra actividad, en nuestro sistema de producción, pueden servir de materia prima para otro proceso, ¿no? Para otro proceso que nos va a producir, nos va a permitir generar otros productos que van a ser puestos a la venta en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, al final, de eso se trata la economía circular. Abandonemos un poco el concepto de economía circular que, ok, yo ya usé la materia prima de los recursos naturales, ya produje. ¿Cómo tener un emprendimiento productivo? Ahora te comento que esto depende de ti mismo, de las personas que forman parte de tu equipo de trabajo. Bueno, tenemos otra vez. Bueno, ya se inició. Entonces, la economía lineal que estábamos, esa idea la teníamos desde la Revolución Industrial, terminaba en el relleno sanitario, ¿no es cierto? Y una vez que el producto adquirido no tenía sentido, no tenía ya uso o validez para nosotros, terminaba en el relleno sanitario. La idea de la economía circular es que ese producto, parte por lo menos de ese producto, sea recuperado, sea reciclado y sea enviado a otro nuevo proceso productivo para generar o el mismo producto o otro adicional, u otro producto adicional, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata la economía circular y es una de las principales motivaciones y de hecho la normativa ambiental ecuatoriana induce a este tema, ¿no?
sobre todo en la generación y la gestión de desechos. No peligrosos, porque ya los peligrosos, ya hay algunos pocos peligrosos que sí se puede hacer, sobre todo los especiales, ¿no? Que sí se puede hacer economía circular. Pero los desechos no peligrosos, pues todos tienen la opción y pueden ser usados para reprocesarlos, reciclarlos y obtener nuevos productos. ¿Ok? Entonces, repito, estas son las obligaciones. La auditoría ambiental de cumplimiento es para los que tienen licencia ambiental, alto y medio impacto. La primera es al año, y de ahí en adelante cada 3. Y el informe ambiental de cumplimiento son para los de bajo impacto, que son registros ambientales. ¿Ok? La primera cada año. Hablamos esta noche que me reclamaste. Cada 2 años. ¿Ok? Esos son los No quiero perder. requerimientos obligatorios que establece el normativo. ¿Ya? Tenía 5 años cuando mi padre se fue. Por favor, apagar los micrófonos. Sí, recuerde cómo me sentí el día que supe que mi padre no volvería. Por favor, apagar los micrófonos. Desde que te conocí, ya no siento eso más. Ok, ya está identificado. Muy bien, entonces sigamos con el régimen sancionador. En el Código Orgánico del Ambiente, ¿no es cierto?, se establece cuál es el régimen sancionador. Primero lo que hace es identificar la clase de infracciones, ¿no? Entonces, esa es otra de la importancia del por qué debemos cumplir con la normativa ambiental para no ser sancionados, ¿ok? Si el incentivo honorífico, el créditos verdes, el propender a la economía circular, el ahorro de dinero, porque al final una adecuada gestión de los recursos termina reflejándose en ahorro de dinero. Si eso no es suficiente motivo, pues tenemos el otro motivo, que es que no me multe, ¿ok? Entonces, tenemos 3 tipos de infracciones establecidos en nuestro sistema normativo ecuatoriano ambiental, que son leve, grave y muy grave, ¿no? En cada una de las clasificaciones de infracciones hay más de 15, 16 tipos de infracciones dentro de las leves y lo mismo en grave y muy grave. Lo que hemos tomado es, dado el alcance y el objetivo de este webinar, que es hablar de calidad ambiental, hemos tomado unos 2 o 3 los más importantes. Por ejemplo, el leve. Si usted inicia un proyecto o una actividad categorizada con bajo impacto sin el registro ambiental, eso es una infracción leve, ¿no? Si usted no presenta las auditorías ambientales y los reportes de monitoreo a tiempo, como lo determina la autoridad ambiental competente de su localidad, de su región, eso es una infracción leve. La generación de residuos de desechos especiales sin la autorización administrativa, que en este caso es el registro generador de desechos peligrosos, eso es una infracción leve. Esa es una infracción leve. Entonces, mira, en estas 3, como ejemplo, en las leves hay como unas 4 o 5 más. Estas son las infracciones leves que están tipificadas en el Código Orgánico del Ambiente. Tenemos infracciones graves, ¿no? Igual vamos a denunciar algunas. Cuando usted inicia un proyecto, una actividad categorizada como mediano impacto sin la licencia ambiental, usted está incurriendo en una infracción grave. Si no cuenta con esa autorización administrativa para la gestión de sustancias químicas peligrosas y generación de desechos peligrosos, es una infracción grave. Es decir, si no tiene el RGDP, es una infracción grave. El incumplimiento del plan de manejo ambiental en el cual no se hayan aplicado los correctivos ordenados por la autoridad ambiental competente es una infracción grave. Y el impedimento al control y seguimiento a la autoridad ambiental competente, es decir, que no le deja pasar a su instalación al delegado de la autoridad ambiental competente, es una infracción grave. Como les digo, hemos puesto unos 4 ejemplos acá de infracciones graves que están tipificados. Hay muchas más, ¿no? Hay muchas más, 12 o 13 más, que están establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, que tiene que ver con el manejo de biodiversidad incluso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un resumen de las infracciones graves. ¿Cuáles son las muy graves? Cuando no cumplo los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones. Recuerden ustedes que cuando hablamos sobre la normativa ambiental, cuando hablamos sobre la normativa ambiental, hablamos del Acuerdo Ministerial 097. El Acuerdo Ministerial 097 nos daba esos límites máximos permitidos, los techos máximos donde debe llegar las descargas, las emisiones, los vertidos al ambiente. Entonces, si yo me paso de esos límites que me establece el Acuerdo Ministerial 097, voy a tener un impacto muy grave a la normativa ambiental. ¿Sí? Ahora, el inicio de un proyecto o actividad,
categorizada como de alto impacto que no cuente con autorización administrativa, va a también ser una infracción muy grave. Y el abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente también es una infracción muy grave. En este último punto es importante que ustedes sepan, igual que cuando uno se cambia de casa, ¿no? Muchas veces qué sé yo, este aire acondicionado está viejo, déjale nomás ahí. No puede hacer eso en una industria, ¿no? Estamos hablando de que ese aire acondicionado es un pasivo ambiental, ¿cierto? Y como tal, o una fuente de contaminación, porque los pasivos lo determina el Ministerio del Ambiente. Una fuente de contaminación, por lo tanto, debe haber un plan de abandono y cierre para que estas fuentes de contaminación en el futuro no no sean consideradas un pasivo ambiental y la disposición final sea la adecuada. A eso se refiere con plan de cierre y abandono de la infraestructura cuando ya se cambien de casa, de industria, se vayan a otro lado, o simplemente cierren el negocio y tengan que realizar el plan de cierre y abandono, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de infracciones que tiene nuestra normativa, ¿no es cierto? Estos son los 3 tipos de infracciones que tiene nuestra normativa y para cada infracción tenemos una sanción. Después del régimen yo no le puedo dar. también está establecido el código de la que, ¿no? Aquí se toma como, bueno, cuando hay impactos ambientales, aparte de estas infracciones, hay daño ambiental, pues llega la suspensión, incluso la revocatoria de los permisos ambientales, ¿no es cierto? Entonces aquí nos vamos a centrar, en esta tabla nos vamos a centrar en las sanciones económicas a las infracciones ambientales. Tomamos como referencia la fracción básica no gravable de impuestos establecidos en la normativa, que son actualmente 11.212 dólares, ¿no? Entonces, la industria, persona natural, que ingreso bruto, ¿no? O sea, facturación total, no facture al año más 1.212 dólares, pues esa industria está catalogada como tipo A, ¿ok? Y cuando es tipo A, ¿no es cierto? Y comete una infracción leve, la multa es un salario básico. Nótese en la tabla que a medida que la infracción va aumentando su gravedad, también la multa. Puede llegar usted si no vende más de 11.212 al año, incluso a pagar $4.000, que son los 10 salarios básicos. Para todas estas infracciones hay atenuantes y agravantes. Un atenuante es que, por ejemplo, usted dejó pasar al técnico en el momento de la inspección, que usted tiene su permiso ambiental, que ha realizado las auditorías, los informes de cumplimiento en los tiempos adecuados, que no tiene antecedentes, o sea, de otro incumplimiento. Eso es un atenuante. Y cuando el atenuante es válido, le pueden rebajar o reducir esta infracción, esta sanción, perdón, un 50%. Pero asimismo hay agravantes, ¿cierto? Si usted ya es reincidente, si usted no ha permitido el ingreso a la autoridad, si usted sabiendo que estaba cometiendo un daño no notificó y más bien quiso ocultarlo, pues el agravante también le puede aumentar el 50%. Entonces estamos hablando de que en el grupo A, los que no han vendido más de 11.212 dólares al año, pueden terminar con agravantes pagando $6.000, ¿ok? Para el grupo B son los que han vendido ingresos brutos al año 11.310 bueno, hay un error, de 11.212 realmente a 56.060 dólares en el año. Ustedes tienen desde 1.5 salarios en los leves hasta 50 salarios en los muy graves. Igual atenuantes y agravantes, o sea, puedes llegar a pagar 75 salarios muy grave. Grupo C, desde 56.060 a 112.120 dólares de ingresos brutos anuales, puede estar pagando hasta 100 salarios básicos, ¿cierto? Entonces, miren ustedes cómo se va agrandando el monto, ¿no? Y si hay un agravante, pues terminará pagando 150 salarios, ¿ok? Y en el grupo D, que son los que más tienen ingresos brutos, fíjense ustedes, son los que tienen ingresos superiores a los 112.120 dólares al año, que no es difícil, estamos hablando de más o menos unos 10.000 en ventas mensuales, ¿no es cierto?
pueden llegar desde 2.5 salarios, ¿no? Hasta los 200 salarios, que serían $80,000. Y si hay un agravante, pueden terminar pagando $120,000 en estas sanciones. Y generalmente cuando ya llega a la muy grave, también se ve comprometido la vigencia de su permiso ambiental, incluso le pueden revocar ese permiso ambiental, con lo cual usted tiene que esperarse un tiempo, 2 años, para volver a iniciar el proceso de regularización ambiental. Entonces, este es otro motivo por el cual es importantísimo cumplir la normativa ambiental. Entonces, tienen dos motivaciones, los que tienen la conciencia ambiental, los que quieren, y se hacen un estudio de ahorro de recursos. A la final es un ahorro de plata, también un incentivo, un ahorro de dinero, ahorro de consumo. Ese es un incentivo por un lado, ¿no? La conciencia y ver reflejado esas medidas de prevención, de mitigación, también en ahorro para la industria. Y por el otro lado, pues las sanciones, ¿no? Si no cumplo la normativa ambiental, yo me veo abocado a sanciones que pueden ir desde $200 a $120,000. ¿Por qué digo 200? Porque si alguien es del grupo A y tiene una sanción leve y tiene un atenuante, pues les van a multar con la mitad de un salario, que son $200. Y si alguien es del grupo D y comete una infracción muy grave y encima de eso tiene un agravante de reincidencia o de que no tiene el permiso ambiental, pues puedes llegar incluso a pagar $120,000 de multa por una infracción muy grave. Entonces, este es el cuadro de las sanciones a cada una de las infracciones establecidas en el Código Orgánico del Ambiente. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo que hemos presentado en este webinar, y vamos a dar paso. Veo que tengo en el chat 6 preguntas más aquí en el chat. A ver, vamos. ¿Qué quiere decir capacidad económica para las sanciones? Justamente lo que les acabo de decir. Capacidad económica es cuánto de ingresos brutos tuvo ese operador, ¿no? Que, como les digo, se basa en la fracción que no es susceptible de pagar impuesto a la renta, que son $11,212 al año. Bueno, la mayoría ha sido sobre que apaguen los micrófonos. Durante la charla iba identificando quién está con el micrófono prendido, así que yo les apagué. Lo del SRI, sí, exactamente. Eso se verifica en el SRI, ¿no? Eso significa porque usted le piden la declaración. En caso de personas jurídicas, le piden el 101 y en función de su ingreso bruto, le califican en qué grupo está, A, B, C o D. Con licencia ambiental, los que sacan licencia ambiental son los que son de mediano y alto impacto. Una vez que obtienen la licencia ambiental, al año tienen que hacer la auditoría ambiental de cumplimiento y de ahí cada 3 años, ¿no? Bajo impacto, registro ambiental y el informe ambiental de cumplimiento. Mediano y alto impacto es licencia ambiental y auditoría ambiental de cumplimiento. Esas son las categorías de impacto con sus correspondientes mecanismos de control. Con licencia ambiental también es informe anual y luego cada 2 años. No, el informe ambiental de cumplimiento es al año y cada 2 años. Con licencia ambiental es de auditoría, ¿no? Lo que acabo de explicar. La licencia ambiental equivale a estudio de impacto ambiental. No equivale. Usted hace el estudio de impacto ambiental para obtener el registro ambiental, ¿ok? Entonces, el estudio de impacto ambiental es un requisito que debe ser elaborado por una compañía consultora o consultora individual registrado en el Ministerio del Ambiente. Sí, debe ser hecho por una empresa consultora. Y una vez que el ministerio la aprueba, después de haber pasado el proceso de participación ciudadana, porque en el caso de mediano y alto impacto, debe presentar ese estudio ambiental ante la comunidad del área de influencia, y una vez que pasa todos esas actividades, esos requisitos, la autoridad ambiental competente le emite la licencia ambiental, ¿ok? Entonces, no es que equivale, sino que la licencia ambiental es la consecuencia de haber presentado su estudio de impacto ambiental y que la autoridad la haya aprobado y haya pasado por el proceso de participación ciudadana. En los municipios con las ordenanzas pueden ser más exigentes, por ejemplo, en Quito, obligatorios. Sí puede ser más exigentes porque la normativa, todo lo que es a favor de la naturaleza está permitido.
y si es más exigente que la nacional, puede ser. Lo que no puede ser es menos exigente. Eso sí no puede ser, ¿ok? Incluso se recordarán que ya por el 2010, 2009, ha habido una normativa técnica de Quito cuyos límites máximos permitidos eran más exigentes que los que había en el nacional, ¿no? Entonces, en este caso sí pueden ser las locales más exigentes. Mientras no sean ilegales o inconstitucionales, sí pueden ser más exigentes, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, se le agradece mucho la participación ¿no? A ver, tengo otra, ¿no? Dice que, a ver qué dice, que el cercado ambiental debería ser obligatorio ya que hay actividades como las aperturas de vía. Sí, bueno, a ver, tendríamos que ver en actualización del SUYA cómo está identificado, porque muchas actividades se han recategorizado, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué tanto esta actividad específica de apertura de vía, y estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo dependiendo del sitio, usted hace en el oriente una apertura de vía, va a destruir vegetación nativa. Entonces deberíamos ver en esta nueva actualización de SUYA si hay alguna categorización de acuerdo a la zona y de acuerdo a la longitud de la vía que establezca que ya no sea un certificado ambiental, sino que le suban de categoría de impacto, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Hay que sentarse y ver con los kilómetros, la zona, si está en área protegida o no está si está en área protegida, ya no va a ser certificado ambiental, eso es de cajón. En todo caso, eso hay que revisarlo ya específicamente por cada caso en el SUYA, ¿ok? Si hay que hacer una auditoría ambiental, toca hacer consultoría ambiental, sí. Todo lo que es mediano y alto impacto es con empresa, con su compañía consultora, consultora individual. Todo, estudio de impacto ambiental, auditoría ambiental, todo eso tiene que ser hecho con una compañía consultora o un consultor individual. Sí, así es. A ver, permite hacer, bueno, más que permite hacer, el MAE le permite hacer, no es que le permite hacer, es la realidad. Si usted tiene una industria, una actividad que ya está operando, pero nunca sacó su permiso ambiental, en este caso es alto impacto, licencia ambiental, pues ahí aplicaría el ex post, pero ya no existe el ex post en la normativa, ¿no? Ya no, ese término ya no está en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Lo que cabe ahí cuando ya su operación está en funcionamiento es, primero debe llenar un diagnóstico ambiental, ¿no? Lo que le pide la autoridad, el Ministerio del Ambiente, es que a través de una matriz de cumplimiento de normativa vaya chequeando a ver si usted cumple o no cumple con la normativa. Entonces, en función de ese diagnóstico ambiental, usted sube al sistema el diagnóstico ambiental y una vez que la autoridad le aprueba el diagnóstico ambiental, el sistema le genera una guía para elaborar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que hacer es bajarse la guía e ir completando con el equipo consultor uno a uno los ítems que le piden en esa guía, que es una determinación una descripción del proyecto, una identificación del área de influencia directa e indirecta, la determinación, definición de línea base, biótica, abiótica, social, sociocultural, una identificación de alternativas también, y hay una evaluación de los impactos ambientales en la metodología que el consultor o la empresa consultora decida, y por último, pues el plan de manejo, ¿no? Es como cuando usted va al médico, necesita primero el diagnóstico y luego la receta. En el diagnóstico se hace exámenes, le toma la temperatura, la presión, exámenes de sangre, igualitos en el estudio de impacto ambiental. Hacemos exámenes de descargas líquidas, de emisiones a la atmósfera, de tipo de residuos que genera, de ruido que genera, eso es el diagnóstico. Y una vez que tiene el diagnóstico, va a la receta, que es el plan de manejo ambiental, que son las actividades para prevenir, controlar y mitigar esos impactos. ¿La segunda auditoría hace el mismo consultor que hizo la primera? No.
No, eso no puede ser. De hecho, la empresa consultora que hizo el estudio de impacto ambiental no puede hacer ninguna auditoría, ¿no? Porque ese estudio de impacto ambiental es el base, en base a ese de plan de manejo, va a aplicar la empresa toda su vida, ¿ok? Entonces, la empresa que le hizo el estudio de impacto no puede hacer la auditoría. Y la que le hizo la primera auditoría o la anterior inmediata no puede ser la siguiente. Siempre por lo menos tiene que ser saltado un periodo. Dice, ¿qué consejo en el área laboral nos daría a los egresados de gestión ambiental con maestría que nos encontramos desempleados, ya que actualmente es difícil encontrar empleo? ¿Por dónde podríamos emprender? Chuta, primero, eligiendo bien, ¿no? Ahora que estamos en época de elecciones, pero sí, el tema no creo que va por el tema que son egresados de gestión ambiental. Yo creo que es complicado para todas las áreas en estos momentos encontrar empleo. Pero a ver, ¿por dónde podrían emprender? Si quieren relación de dependencia, aplicar a empresas consultoras. Se pueden ir al registro oficial del Ministerio del Ambiente, donde están todas las empresas consultoras, y mandar sus hojas de vida, porque siempre va a haber proyectos, siempre va a haber consultoras que necesitan los especialistas, y más aún si tienen maestrías, ¿cierto? Para hasta coger experiencia. Y si ya tienen la experiencia suficiente que determine el acuerdo ministerial 075, pues ser nuestra competencia, armarse una empresa consultora, ¿no? Porque al final, de acuerdo a datos del INEC de hace unos 6 años, si mi memoria no me falla, solo el 8 o 10% de actividades productivas en el Ecuador tenía permiso ambiental. Imagínense, no es nada. Entonces, hay una gran cantidad de industrias, de instalaciones que no tienen permiso ambiental. Entonces, trabajo por hacer hay un montón. No, el problema también ahí es que la autoridad ambiental competente no tiene la capacidad operativa, económica, para ejercer presión, de hacer un barrido o una visita a cada una de las instalaciones para decir, oiga, usted no tiene permiso ambiental, saque, ¿no? Entonces, el rato que tengamos una autoridad fuerte y dinámica, vamos a tener más demanda de esas profesiones, Segundo. Y tercero, pues ofreciendo los servicios a las empresas. Es muy difícil en estos momentos obtener relación de dependencia en las empresas, sobre todo la parte ambiental, porque cuando las cosas van mal en el mercado, lo primero que baja en el presupuesto es la parte ambiental, de cajón. De ahí va un poco a calidad, de ahí un poco a seguridad industrial. Entonces, de pronto ofrecer servicios temporales o por horas puede ser un tema. Y la otra de gestión ambiental ya realmente es un paso más allá de lo que estamos hablando, que es netamente calidad ambiental, ¿no? Hablar de economía circular, hablar de energías renovables, ese es un tema que a este país todavía le falta mucho, todavía falta. A veces se asustan o no entienden cuando escuchan esos términos. Entonces, por ahí este país tiene un montón por realizar, ¿no? ¿En dónde dijo que se encuentran las empresas consultoras? Están en el listado oficial del MAE. Si usted se mete a la página oficial del Ministerio de Agua y Ambiente, ponga empresas consultoras y ahí le sale un listado. Ahí ya vemos un montón, más de 100 si no estoy mal. Dice, si ponemos en práctica la ley de ejercicio profesional de la ingeniería formando equipos multidisciplinarios, todos tendríamos trabajo. Por eso es indispensable contar con buenas autoridades. Sí, es buena sugerencia. Y en época de elecciones, pues ahí saber elegir, ¿no? En todo caso, yo creo que hemos avanzado mucho en eso porque antes, y como anécdota les cuento, cuando empecé esto en realidad por el 2005, 2006, nadie calificaba consultores ambientales, y sin desmerecer las otras profesiones, pero por ejemplo había abogados, periodistas, ingenieros de administración de empresas haciendo estudios ambientales en Quito. Entonces, en la época de Paco Moncayo sacaron una norma técnica para calificar consultores ambientales. Entonces ahí se empezó, por ahí se empezó. Luego el MAE hizo más fuerte y ahora yo creo que tenemos un buen sistema de calificación de profesionales para hacer este tipo de estudios. Porque sepan ustedes que cada 2 años debemos rendir una prueba de, si no estoy mal, 100 preguntas, ¿no? 100 preguntas, una prueba al Ministerio del Ambiente para seguir ejerciendo la consultoría, ¿ok? Entonces, igual el sociólogo, igual el biólogo, igual el antropólogo, igual el cartógrafo, todos debemos rendir una prueba para seguir siendo consultores. Y nos piden las experiencias, que hayamos terminado los procesos, todo eso hay
hacer para obtener el registro del ministerio para seguir haciendo los estudios. Los GATS son autoridades ambientales de aplicación, sí, por COTAT, por la resolución del 2015, la 005 del Consejo Nacional de Competencias, determina que los GATS provinciales son autoridades ambientales competentes en su provincia, ¿sí? Por obligación, ¿ok? Entonces, todos son autoridad ambiental competente. Ahora, hay municipios que sí son, pero esos ya son porque quieren ser los voluntarios, no tienen obligación, pero son voluntarios. Por ejemplo, Quito, por ejemplo, Cuenca, Guayaquil y Loja. Puede presentar sus hojas de vida en los GATS, ya que en ellos, sí, bueno, ahí está la sugerencia de dónde puede presentar también. Y eso es cierto, ¿no? Los GATS, sobre todo los GATS, por ejemplo, de Santa Elena, los GATS de Chimborazo, el GAT de Bolívar, por ahí hay bastante deficiencia no de la calidad, sino de la cantidad de personal que necesita. El problema que es duro para ser consultora ambiental, ya que la página que se cuelga nunca hay cupo. Sí, bueno, que les diré, todos pasamos por eso, pero hay que darle, ¿no? Si les contara lo que hemos pasado para renovación, solo la renovación es un tema largo en estos momentos porque por el teletrabajo y todo lo demás, las demás restricciones es un problema actualmente. Creo que ya, porque nos hemos pasado de la hora. Gracias a todos, no nos queremos aburrir más. Muy amable por su asistencia y espero haber solventado, ojalá, la mayoría de sus inquietudes. Gracias y un gusto con todos. Gracias, muy amable, muy gentil. Chao, Fernando. Hasta luego. Muchas gracias, muy buena información. Gracias a usted. Gracias. Gracias también.